Shalom a todos y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y hoy continuaremos nuevamente con el estudio de la Torá en Bereshit. Y hoy día vamos a estar analizando específicamente en los capítulos del capítulo 12 hasta el 14. Vamos a ver un aspecto muy importante en la cual no solamente se quedan estas historias en el pasado o que tal vez estas enseñanzas ya no tienen relevancia de hoy, pero vemos justamente que al contrario, vemos cómo la vida de los patriarcas, la vida que los ejemplos que vemos en Génesis desde el comienzo nos ayuda a entender nos ayuda a entender por qué, nos ayuda a entender más que nada que no volvamos a repetir lo mismo que pasó en el pasado, que nosotros podamos aprender y que estas historias sean como testimonio y sean ejemplo para nosotros más que nada, que ahora nosotros estamos peregrinando en este mundo, que necesitamos la guianza del Eterno, necesitamos aferrarnos mucho más del Eterno porque vienen días muy difíciles en la cual si nosotros no tenemos las características, así como lo tiene Abraham, o las características que tuvo estos hombres que fueron aprobados por el Eterno, fueron hombres de ejemplo, hombres con vidas ejemplares para cada uno de nosotros, incluso tan ejemplares que cuando vino el Mesías también lo reconoció. Y hoy día en esta ocasión vamos a hablar sobre Abraham. Abraham es un hombre reconocido en casi, me imagino, en todo el mundo. ¿Quién no conoce el nombre de Abraham? Y veremos la importancia de la promesa que se le fue dada a Abraham para su descendencia. Y veremos cómo nosotros hoy, nosotros que tal vez no venimos de la descendencia de literalmente de Abraham, de Isaac y Jacob y las 12 tribus, sino vemos cómo qué es específicamente esa promesa en la cual nosotros deberíamos estar esperanzados, y en la promesa en la cual nos también, así como Abraham lo sostuvo o le dio esa motivación para continuar en su peregrinar, también debe de ser un gran testimonio para nosotros. Y bueno, comencemos. Vemos cómo la vida de Abraham empieza mucho más antes, o este peregrinar o este propósito en la cual el Eterno estaba llamando a Abraham empieza mucho más antes de él mismo, sino que empieza con su padre. Si recordamos, en el capítulo 11 de Génesis, del versículo 27 al 32, vemos cómo el Eterno llama a Taré, y cómo Taré no simplemente lo llama, sino que también lo dirige a su padre a recoger o más que nada salir de Ur de los Caldeos, a donde primeramente era Abraham y toda su familia. Se dice que en la historia que Taré toma a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, que era el nieto del hijo que se murió, Arán, y a su nuera Sarai, y los llevó afuera del Ur de los Caldeos, que estaba al sur de Mesopotamia. ¿Y a dónde iban? Precisamente en rumbo hacia Canaán. Pero nunca llegaron. Ellos se quedaron ahí en una tierra que se llama Arán, y ahí es a donde se establecieron. Ahí es a donde también leemos en ese capítulo, en el capítulo 11, que Taré también muere ahí, y dice que muere de 205 años. Eso fue un largo tiempo que se establecieron allá. Igualmente, de nuestro tiempo hacia atrás, han pasado 4000 años. Y desde cuando sale de Ur de los Caldeos, primero Abraham sale con su padre, y luego a la tierra de Arán, y luego después vemos que el Eterno aún no termina ahí su propósito. El Eterno lo sigue continuando llamando a él, aún así que su padre no estaba vivo, lo siguió continuando, hablando con él, estando con él y guiándolo también a él.
que nos da también una esperanza que nuestra vida espiritual como jóvenes no debería de depender solamente de lo que nuestros padres nos enseñan, ¿no? Debe de haber esta autonomía espiritual en la cual nosotros debemos de tomar la iniciativa y tener una relación personal con el Eterno que nos va siguiendo, guiando, aún así que nuestros padres tal vez ya no existan, o tal vez ellos pues sí, no lleguen a existir en nuestros tiempos, o a ver tal vez a nuestros hijos, pero esa palabra del Eterno que siga adelante y que eso sea lo que nos guíe. Y bueno, un poquito, como dije, un poquito de la historia que vemos de Abraham. Vimos que desde Adán hasta Noah eran 10 generaciones, y de Sem, que era el hijo que era obediente, el hijo que se consagró después de que pasó el diluvio, de Sem hasta Abraham pasaron otras 10 generaciones, que en total se dice que son 20 generaciones que pasaron desde Adán hasta Abraham. Sabemos que ha pasado un lapso de tiempo en la cual se divide en el diluvio. Y bueno, vemos que en el contexto ahora en la cual a donde estamos, vamos a hablar de la vida de Abraham, el gran patriarca, en la cual muchos, yo me recuerdo en los sistemas iglesieros o en los sistemas allá religiosos, ya sea en el mesianismo, ya sea en el cristianismo, se habla mucho de este patriarca y se estresa siempre el aspecto de la fe. Siempre se enfocan más que nada sobre esta fe, como tal vez ellos lo enseñan, es una fe en salir de algo y no sabiendo a dónde ir, casi como saliendo de algo que sabes y sales de un sistema o sales de un pensamiento, sales de un lugar y vas a un lugar que tal vez, se ve que le enseñan que tal vez no sabía en qué dirección iba a ir o a dónde, qué es lo que iba a suceder con su vida, pero no. Vamos a ver hoy día que el Eterno todo lo revela a su pueblo, a todos sus hijos. Él da a conocer qué va a ser el próximo paso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Elohim de orden. Él no es un Elohim que simplemente hace las cosas así por así y como sea. No, claro que no. El Eterno, vamos a ver a través de estos capítulos, vamos a ver la mano poderosa en la vida de Abraham, y también por igual vamos a ver cuáles son esas características, porque no solamente se trata de tener fe, sino que fe con obras. Porque vemos que una fe sin obras está muerta, y también solamente teniendo obras sin fe también es muerto. Aquí vamos a ver un buen ejemplo de qué significa traer estas obras, traer obras en fe, porque es lo más importante. Y como ya habíamos expresado, antes que empecemos rápidamente a desglosar un poco los textos, recordemos que la fe no es que uno crea en algo que uno ni siquiera sabe en qué está creyendo porque no lo ve, o algo que tal vez llegue a suceder, sino que es la fe, o en hebreo que es conocido como la emuná, que requiere de tener fidelidad, certeza y seguridad en lo que ya está escrito. Nosotros sí sabemos en qué tenemos nuestra emuná, y nuestra emuná y debe de estar cimentada fielmente en las palabras que dejó el Padre Eterno en su palabra. Tenemos esa certeza de lo que Él ha prometido, Él lo va a llegar a hacer, y lo vemos en toda la escritura, y esa seguridad en el Eterno, en que Él no nos va a fallar, en que Él no nos va a prometer algo y no va a cumplir. Eso es tener la fe. Esas tres características, esa emuná verdadera, y que ese constante buscar, como Abraham buscaba del Eterno, que eso es lo que lo distinguió en todas las naciones. Vamos a hablar de un patriarca que en la historia de la humanidad
llega a ser un hombre distinto, un hombre que resaltó en la historia, y empezamos a ver de él en ese momento sobre los aspectos de un pueblo, pactos, promesas, y no solamente para él, sino para todas las naciones, toda la creación del Eterno. Y la vida de Abraham se encuentra dos lineajes. El linaje del cual el Eterno pactó y dio y promete la tierra, que es esa, y que es pues compuesto de las 12 tribus de Israel. Y vemos otro linaje en la cual también que vemos el linaje de las naciones en las cuales quien cumple las características del patriarca, y eso es lo que vamos a evaluar hoy día. ¿Cuáles son estas características en las cuales el Eterno está buscando de cada uno de nosotros? Porque lo que encontró en Abraham y lo hizo resaltar entre medio de toda la gente, es lo mismo que sigue buscando el Eterno en cada creyente, en cada persona que viene a él. Y bueno, igualmente vimos en la historia, mucho más antes que empezaba Abraham, que él tenía algo especial. Y eso especial que tenía Abraham, que nadie más, tal vez había descendientes de Sem, en la cual viene Abraham también. Sem nuevamente es ese descendiente, el hijo de Noah, en la cual fue fiel, el cual tuvo emuná, la cual se consagró, y que la simiente es bendecida. Pero tal vez hubo mucha gente en su descendencia, pero no todos tuvo esto especial. Y lo especial es que Abraham buscaba del Eterno con todo su corazón. Y no solamente lo buscaba por decirlo o decir, Padre, te busco, o teniendo esta meditación o en la mente, sino que también en sus actos demostraba esta sed, esta búsqueda no se quería conformar a las prácticas del mundo. Y pues me imagino que él miraba todo lo que estaban practicando alrededor y pensaba, así como tal vez alguna vez en nuestra vida nosotros dijimos igual, pues ¿qué es esto? ¿Por qué están practicando esto en la iglesia? Esto no dice la palabra. Y esa búsqueda de la verdad, ese alivio de su alma es lo que el Eterno miró. Esa capacidad de hacer teshuvah y la disponibilidad de hacer teshuvah cuando el Eterno habla con él. Y aquí en el capítulo 12 vemos que empieza una conversación en la cual el Eterno ya estaba en comunicación con Abraham. No era como la primera vez y que se asustó, tal vez como pasó con Moshe, con Moisés allá en el monte, sino que ya había una relación ya establecida, ya en la cual él sabía quién le estaba hablando, él ya sabía quién es y lo llegó a conocer. Y eso es algo tan bello que vemos que si nosotros, como dice en Mateo, no, como dijo de Yeshua, que el que toca, la puerta se le abrirá. El que busca, hallará. Abraham tocó, Abraham buscó y él halló. Y eso es la promesa para nosotros también hoy día. Y bueno, vemos también que a través la importancia de reconocer la historia de Abraham tiene mucho que ver igualmente como cuando el Eterno pacta con Abraham, pacta con su descendencia, como habíamos hecho en una manera en el tiempo de Israel aquí en estos versos del 12 hasta, creo que es hasta el 17, a donde habla sobre este pacto, esta promesa. Vemos el carácter, analizamos el carácter de Abraham y cómo es que él vivía, que eso pues nos dejó testimonio. Vemos que no solamente pacta el Eterno con su descendencia literal, que es Isaac, Jacob, los 12 discípulos, sino que también incluye una bendición a todas las naciones a través de su simiente, que sabemos que es el Mesías. Y cuando llega hasta la época de los apóstoles, Shaul menciona en Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois del Mesías, si nosotros tenemos la emuná del Mesías y estamos ejecutando ese mismo ejemplo que vino a dar
y sabemos que Él es la verdad, el camino y la verdad y la vida, entonces dice, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Sabemos que si no somos descendientes literalmente de Abraham, vemos que a través del Mesías, a través de la promesa que se le fue dado a Abraham, también nosotros llegamos a ser coherederos y llegamos a ser descendencia también de Abraham, según dice la promesa, esta bendición que también dice que a través de Abraham serían bendecidas todas las naciones, sería bendecido todo el mundo. Pero eso viene con su condición. Es importante porque esto es importante porque al recibir la bendición que fue prometida por el eterno Abraham a las naciones, a Abraham para las naciones por medio de Yeshua, nosotros nos podemos acercar a la fe de Yeshua mostrando en nuestra vida las mismas obras, el mismo ejemplo, carácter que hacía la diferencia en Abraham y todo el mundo. Y solo así el Eterno nos llama para pactar, solo así nosotros podemos recibir la salvación del Todopoderoso en nuestra vida. Dice en Gálatas 3:14, dice, Yeshua hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegara a las demás naciones. Las bendiciones vinieron a través de Yeshua para que por medio de la fe, nuevamente vemos esta certeza en la palabra del Eterno, en que Él es verdad y todo lo que Él ha prometido, sigue el texto, por medio de la fe recibimos el Ruach del Todopoderoso que nos prometió. Y pues vemos qué importante es saber sobre esta promesa y qué importante también es saber a dónde nosotros entramos. Porque muchas veces, como yo he mencionado muchas veces en los videos, que por falta de conocimiento de quién somos nosotros, hacia dónde vamos y a dónde estamos, nos perdemos. Estamos vagando por todo el mundo y aún tal vez estudiando todavía en la palabra, tal vez estemos tal vez confundidos, no saber, a quién tengo que escuchar, a quién hago eso. No, la fe en la palabra del Eterno y buscar así como buscó Abraham, así como demostró estas obras, las obras de Abraham, que vemos su fidelidad. Y bueno, pues vemos aquí en el primer capítulo, pero antes de eso me gustaría mencionar que esta diferencia, dijo Yeshua, que no solamente por ser hijos de Abraham en su tiempo, en el primer siglo, había muchos judíos en el momento que les decía, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham, literalmente, pero dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran obras de lo que hizo Abraham. Y hoy día, más adelantito, vamos a ver cuáles son esas obras que hizo Abraham del capítulo 12 hasta el capítulo 14. Pero antes de eso, sí me gustaría mencionar que esta distinción, esta búsqueda de todo corazón al Todopoderoso y una entrega total al Eterno, dice Gálatas 3:7, nos explica que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Vemos aquí que la fe es un tema súper importante para el creyente. Nuevamente, no es una fe en algo que no existe o en algo que no ves, sino que sí vemos. Nosotros sí sabemos, vemos el testimonio de Yeshua, vemos los dos pilares en la Torah, los ejemplos que nos deja el Eterno y el testimonio de Yeshua. Sí, nosotros sí tenemos esa emuná, sabemos hacia dónde vamos, así como todos los otros profetas que tal vez no lo vieron físicamente, sino lo vieron a la final, sabían a dónde iban. Y por eso tenían esta emuná bien seguros y decían cosas bien difíciles. Cuando tenían que exhortar a Israel, ellos no tenían, yo creo que dicen, pelo en la lengua. No, ellos daban la palabra sin filtro, la palabra bien pura. Y pues sabemos que la palabra bien pura es como espada de dos filos. Duele cuando uno lo recibe.
Por eso mucha gente no quiere. Y bueno, hablando de esto, vemos como en Hechos 15 del 13 al 17 dice que hace alusión que el linaje con quien el Eterno pacta y también al linaje que pacta con las naciones. Es decir, que la gente de las naciones podría también ser aceptados con la condición que verdaderamente buscarán del Eterno. Nuevamente, ese es un aspecto muy importante. Vamos a rápidamente a repasar los puntos muy importantes que yo vi en esta porción de qué son esas obras de Abraham, que no solamente son obras por obras, sino son obras acompañadas por la fe o por la emuná. Y vemos que en el versículo 1 al 3, en el capítulo 12, ahí es a donde el Eterno hace, como todo el mundo sabe, el llamado de salir de su parentela, de salir de su tierra donde estaban ellos en ese momento, que era Harán. Y dice el Eterno que le prometió dirigirlo y que a él le iban a mostrar la tierra. También le dice en esa promesa que el Eterno iba a hacer a Abraham una gran nación y que él iba a estar en bendición. También vemos en esos versos que dijo el Eterno que él engrandecería el nombre de Abraham. Abraham no iba a ser reconocido por todo el mundo por él mismo o por su inteligencia o por su fuerza o por su astucia. No, el Eterno dice que lo iba a hacer reconocer en todo el mundo. Y no solamente eso, lo más interesante es que el Eterno como ha engrandecido su nombre de generación en generación a través de su testimonio. Sabemos que un testimonio bien bendecido por el Eterno tiene mucho efecto, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás, que uno no sabe cómo uno impacta a los demás también. Y bueno, igualmente dice en esa misma promesa, dice que el Eterno iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, y que él maldeciría, que el Eterno iba a bendecir a los que bendicieran a Abraham y maldijera a los que, y iba a maldecir a los que maldijeran a Abraham también. Y lo último dice que a través de Abraham encontraría el mundo bendición del Eterno. Sabemos cómo aquí, nuevamente como había ya dicho antes, es que vemos esta promesa, no solamente para Abraham, sino para el linaje de Abraham y también para todos aquellos que son hijos de Abraham, que son los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua. Vemos unas obras que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, el pueblo grande que habla aquí es lo que estábamos hablando, que el Eterno iba a engrandecer, eran Israel, o las 12 tribus, o Ami Israel. Y esto y el conjunto de las naciones son todas las naciones que procedemos, y las naciones que hablan que iban a recibir la bendición son el conjunto de todas las naciones en la cual procedemos de Abraham, que alcanzamos la salvación a través del Mesías. Sabemos que las naciones que ahí se estaba mencionado en esa promesa no era cualquier persona, no era cualquier nación o cualquier persona que no conocía del Eterno. Tiene específicamente, entramos a ser hijos de Abraham cuando nosotros aceptamos al Mesías, y a través del Mesías nosotros podemos ser considerados hijos de Abraham, hijos de la promesa. Vemos que Abraham no hizo nuevamente como había dicho, no se hizo un nombre por él mismo, sino que el Eterno fue el que lo exaltó. Y qué importante saber eso, porque para nosotros también. Ahora en día lo que yo he notado es que muchas veces, por querer ser alguien en el mundo, por a veces querer ser alguien, tal vez no alguien famoso, pero tal vez como tener un título, porque eso muchas veces llega a exaltar mucha gente diciendo, bueno, yo tengo mi PhD,
yo tengo mi doctorado, ahora yo soy alguien y tú no me puedes decir lo que tengo que decir. No, aquí vemos cómo el Eterno vio la humildad de Abraham de buscar del Eterno, y el Eterno fue el que lo exaltó. Igualmente, bueno, ya pues mirando que Abraham obedientemente levantó su parentela, se llevó a todo lo que le pertenecía a él y salió del lugar a donde el Eterno lo había llevado a través de su padre Taré, y salieron. Y con él también salió mucha gente más. Salió Lot, salió otras personas. Vemos que a veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué salió Lot con ellos si no es su familia nuclear? Pero vemos aquí que Lot fue y ellos fueron. Y pues vemos que también todo eso tiene su propósito. Algo que yo aprendí en esta porción igual es que todo lo que pasa en la vida de Abraham era por un propósito. No era tan solo como, ¿por qué pasa esto? No, todo tiene su propósito y todo tiene su enseñanza. Pues vamos a ver por qué, cómo juega aquí Lot también. Lot, un papel importante para el creyente para traer buenas obras. Y bueno, vemos aquí que salieron de Canaán. Abraham tenía 75 años y la tierra dice que en ese momento estaba ocupada. Había los cananeos. Cuando el Eterno le dice a Abraham que se fuera de la tierra que el Eterno le daría, se lo dio con un propósito. Nuevamente, Abraham no salió de Harán no sabiendo a dónde ir. El Eterno le estaba enseñando exactamente a dónde tenía que ir y cómo irse. El Eterno no nos va a sacar de un lugar para llevarnos a nada. El Eterno tiene su plan, tiene su propósito, y en eso es lo que debemos tener fe. Es que sí, aunque tal vez es difícil salir de nuestra comodidad y salir de nuestra, tal vez, algo que nos estemos aferrando, porque si en nuestra mente a veces decimos, si no me agarro y si lo dejo, ¿qué me va a pasar si voy aquí? No veo. No, el Eterno en su palabra nos da ese empuje, nos da esa seguridad de decir, deja esto porque no está bien, pero ven, obedéceme y todo lo demás será añadido, como lo vamos a aprender un poquito más adelante. Y bueno, vemos que el Eterno en ese momento pues había usurpado estas personas, pues la descendencia de Jafet y Cam, los que eran el simiente que estaba corrompido y era maldita por el Eterno, como lo vimos en la historia de Noé. Vimos cómo ellos fueron usurpadores de esa tierra, y esa tierra no le pertenecía a ellos, le pertenecía a la descendencia de Sem. Pero vemos cómo el Eterno tampoco nos dijo, bueno, tú entras a Abraham y matas y sacas. No, el Eterno tenía todo a su tiempo para hacer también justicia para los que vivían ahí. Tal vez se habían mudado niños pequeños y se habían crecido y pensaba que verdaderamente su hogar, el Eterno todo lo tuvo en su momento, que es algo que aprendí en esta sección. Dice que nuevamente, ya que solamente estoy dando un resumito bien rápido de cada capítulo y los eventos, porque eso es muy importante saber. El Eterno nuevamente se aparece con Abraham, ya después que el Eterno pues escogió ese lugar a donde iba a ir a Canaán. El Eterno es importante esa tierra, porque él había escogido esa tierra a donde iba a poner, ahí va a estar su presencia. Y ya que le dio el mensaje a Abraham que la tierra iba a ser y tenía que ser recuperada esa tierra. Abraham sí sabía de las profecías, sabían de muchas cosas y de la promesa que el Eterno les estaba prometiendo a ellos. Y pues vemos que allí Yeshua vino, pero Yeshua también vino a decir que en Juan 4:21 dice que si recordamos en el primer siglo, cuando habían estos dos templos, le dijo a la mujer, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en el monte de Jerusalén adorarás o exaltarás al Padre.
Es decir, que ya no iba a haber un lugar específico a donde podremos ir a recibir la presencia del Eterno. Ahora es a través del Mesías, buscar de la palabra, hacer teshuvah y buscar el Eterno en espíritu y en verdad. Podemos ser esos santuarios pequeños como habíamos estudiado en Sukkot, que ahora nosotros somos esos santuarios. Ahora ya no hay este lugar en nuestro tiempo ahora de Israel, pero en el tiempo de Abraham el Eterno estaba apenas levantando la cabeza de Israel. Los escogió a ellos para hacer luz y sal al mundo. Entonces, eso es lo que vemos en ese momento. Y bueno, el Eterno nuevamente se aparece a Abraham y habla con él y le promete nuevamente, ya cuando Abraham había salido de su hogar, ya estaba en la tierra, y le dice nuevamente la descendencia de Abraham que el Eterno le daría la tierra de Canaán y que iba a ser su herencia. Nuevamente, esto alusiona también una herencia como nosotros creyentes, igual que vamos a tener. Y bueno, vemos igual otro concepto, ese concepto de la fe, ¿no? Que en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca al Eterno crea que existe y que es galardonador de lo que busca. Sabemos la importancia de cómo Abraham conocía al Eterno, hablaba con el Eterno, tenía una comunicación íntima con el Eterno y tuvo esa fe para poder obrar, para salir de lo que él ya sabía, lo que él estaba cómodo, y salir de un lugar a donde el Eterno lo iba dirigiendo. Él estaba en su peregrinar, así como nosotros ahora. El Eterno nos dice que es imposible nosotros agradar al Padre, porque necesitamos la fe en la palabra del Eterno para nosotros poder movernos y obedecer fielmente al Eterno con esa certeza y seguridad. Y cuando uno cree, hay una convicción plena en lo que el Eterno nos ha prometido. Así como dice en Hebreos 11:8, dice, por fe, Abraham, nuevamente habla de él, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. A dónde iba en el sentido de que tal vez no sabía específicamente a dónde, pero sí sabía, el Eterno lo estaba dirigiendo hacia donde tenía que ir. Y bueno, vemos otro instante ahora aquí muy interesante de cuando Abraham tenía que salir de donde estaba para ir a Egipto, porque había una hambruna muy fuerte. Fue a Egipto. Vemos que ahí pues Abraham le dice a Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, le dice que dijera que no era su esposo, que porque lo quería matar. Sabemos aquí que a veces mucha gente, y eso es algo que yo aprendí, que mucha gente a veces piensa, ¿por qué Abraham mintió? Eso no es algo bueno, eso es algo, pero vemos aquí que debemos de aprender a escudriñar la palabra no solamente en una manera literal, pero vemos aquí que aquí había una sombra, que cuando el Eterno permitió esto, y finalmente vemos que todo lo que pasó en ese evento de que el faraón, al no saber que era su esposa, la cogió, se la llevó a su casa, y el Eterno con su mano poderosa, sin haber hecho nada con ella, era pura, el Eterno lo saca con su mano grande del faraón, de la esclavitud, de la casa de faraón. Y aquí el Eterno pues lo permitió, porque aquí había una sombra de lo que iba a venir en el futuro. El Eterno tiene control de todas las cosas. Y vemos que aquí igual vemos que la sombra representa la descendencia pura de Abraham, que iba a ser tomado y retenido por el faraón y Egipto. Y como dice, vamos a ver en el capítulo 15, el próximo Shabbat, que iban a vivir ahí 400 años. Sabemos aquí que nada pasa en la escritura sin que el Eterno lo permita. Y bueno, a la final vimos cómo el Eterno sacó
a Sarai del poder de Faraón. Y no solamente eso, sino que vemos que Abraham pues se hizo más rico y salió con más bienes. Y en el capítulo 13, y bueno, esa es la enseñanza que podemos aprender de esa porción de lo que pasó en Egipto, es que el Eterno nosotros ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida ahora? Es que ahora a través del Mesías nos da la libertad, nos da la salvación, que todos nosotros los creyentes que vamos a ser salvos y vamos a ser, o ya hemos sido liberados del Egipto material, del Egipto espiritual en la cual un día estábamos, en todos esos sistemas leudados, en todos esos sistemas que fue tan difícil a veces tal vez tomar decisiones. Vemos cómo a través del Mesías ahora podemos ser presentados, podemos ser justificados y somos limpios a través de la palabra y podemos ahora sí ser declarados justos por la sangre del Mesías, como lo dice en Romanos 5:9, dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, la sangre del Mesías, seremos salvos de la ira por medio de él. Y gracias al Padre que nos ha dado en medio, que es Yeshua, en la cual nosotros somos liberados de estos sistemas del faraón y seguimos siendo liberados. En el capítulo 13, igualmente vemos otro aspecto importante, que ahora cuando él sale, vemos aquí que reside entre Betelia y Jai y vuelve a invocar el nombre del Eterno. Un aspecto muy importante que también aprendí, que un creyente que hagan las obras de Abraham, o por decir lo que está también demostrando estas obras que justificó a Abraham también, vemos que él invocaba el nombre del Eterno todo el tiempo, a donde quiera que fuera. Terminaba un evento grande, iba hacia un altar para honrar al Padre y exaltarlo. Y exaltar al Padre es dar un buen testimonio. Es a través de nuestra vida el Eterno es exaltado, a través que su nombre no lo manchemos con nuestro mal testimonio, más bien al contrario. Y bueno, vemos que en esa vemos una escena en la cual había como unas contiendas entre los pastores de Lot y Abraham, y pues Abraham propone que Lot y él pues escogieran a dónde iban a ir. Vemos que Lot alzó sus ojos y miraba a dónde iba a ser próspero, pero vemos que Abraham simplemente dejó que el Eterno le diera el lugar. Y pues vemos que Lot, al contrario, alzó sus ojos y miró por la prosperidad. ¿A dónde le iba a ver próspero? ¿A dónde es a donde podía ver? Vemos aquí que Abraham no tenía que ver. Él no tenía que ni siquiera preocuparse por eso, porque dice que él puso el reino, que él puso esa promesa, confió totalmente en su padre, que él no tenía que ver a dónde iba a escoger. Ojalá que no escoja a donde yo quiero ir, ahí donde está el pasto más verde. No, él confió a él, se iba a la izquierda o se iba a la derecha, era lo mismo, porque el Eterno estaba con él. Y vemos que aquí Lot, pues de alguna manera, por tener por él haber pues quedarse o escogido con su propio entendimiento y por lo que él miraba, vemos cómo él se fue a vivir junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra, muy cerca de estas ciudades, a donde el Eterno dijo que ellos eran paganos, que esa ciudad de Sodoma específicamente eran personas que estaban en contra del Eterno, que ellos hacían maldad y pecaban deliberadamente contra el Eterno. Sabemos que muchas veces lo que nosotros vemos es solamente, aquí yo vi el ejemplo tan acertado de cómo nosotros a veces vemos solamente poquito, no llegamos a ver más allá, y solamente a través de tener ojos espirituales y la revelación del Eterno es en la cual nos da visión,
El Eterno abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos para poder ver más de lo terrenal. Vemos lo espiritual, vemos lo celestial, lo que va a venir, así como Abraham vivió. Y bueno, vemos que la consecuencia de él haber pues escogido vivir al lado de personas que estaban en contra del Eterno, pues había un juicio. Vemos esta guerra que se estaba desarrollando entre los reyes del oriente contra los reyes de los cananeos. Y en el capítulo 14. Y vemos aquí otro aspecto muy importante de reconocer. Es que los hijos, los hijos que tienen las características de Abraham, sabe igual que no necesitan nada de este mundo para que ellos puedan no enriquecerse, sino que ser usados por el Eterno y estar bien. ¿Y qué es lo que me refiero a esto? Bueno, ya después de que Lot lo habían secuestrado, vemos cómo Abraham, a tomar esta noticia, fue a buscar a Lot y él tuvo misericordia y no dijo, ese Lot, pues es su culpa y que se quede. No, vemos esa misericordia, vemos ese gesed. Vemos cómo se preocupó por el alma de Lot, por su hermano. Igual eso nos enseña a nosotros que nosotros también debemos de preocuparnos por el prójimo. Y sí, nosotros debemos de cuidar. Si algo está pasando, hay que exhortar al hermano, hay que ayudar al hermano. Y también los que no son hermanos, para que seamos buenos testimonios, así como fue Lot. Y bueno, ya después de que Lot rescató a Lot y toda la gente que estaba ahí, vinieron los reyes, específicamente vino un rey que se llamaba Melquisedec y que era un rey y Cohen, y también se acercó el rey de Sodoma. Y bueno, como el rey de Sodoma era una persona mundana, quería pues negociar con Abraham, como diciendo, pues tú agárrate de esto y esto, y Abraham dijo no. Yo ni siquiera me voy a agarrar ni una correa de tu sandalia, dice la escritura. Y vemos aquí que Abraham no necesita nada del mundo, no necesita nada de las riquezas de los reyes. Y es una gran enseñanza que es otra obra de fe. Que nosotros estemos conscientes que nosotros no necesitamos absolutamente nada del mundo para poder vivir, en shalom y cumplir con nuestras responsabilidades, y también que supla las necesidades el Eterno de nuestra vida. Nosotros no necesitamos tal vez pasar por las mismas cosas del mundo para que tal vez digamos, bueno, si yo quiero ser doctora, pues yo tengo que hacer todo eso. No, el Eterno puede exaltar a quien Él le plazca, y mucho más a los hijos que son obedientes. Y con esto, hermanos, yo he aprendido grandes lecciones, que la fe verdaderamente es un aspecto en el cual como jóvenes debemos de estar practicando día a día, porque va a haber tiempos en los cuales nosotros va a haber pruebas. Y esta fe, como lo vemos en el primer siglo con Yeshua, era lo que le faltaba a la gente, incluyendo a los talmidim. Vemos que en el estudio de Mateo, por falta de fe, no podían sacar los espíritus inmundos. Por falta de fe, Kefas por poco se ahogan las naciones. Y por falta de fe, pues nos alejamos del Eterno. Porque cuando no tenemos fe, nosotros no le creemos al Todopoderoso. No le creemos el mensaje del Mesías, y por eso nos vamos a buscar en sistemas religiosos, nos vamos a buscar en personas, vamos a buscar en Instagram, en TikTok, que alguien nos mire y nos dé validez. No, el Eterno es el que nos da ese valor. El Eterno es el que da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que pude aprender en esta porción, que la fe de Abraham no era una fe solamente teológica o filosófica, sino que era una fe actuada, era una fe en su vida. Como vemos estos frutos de justicia, de misericordia, de obediencia, de consagración, de ser apartado. Y eso es lo mismo en la cual nosotros debemos de aprender a través de nuestro estudio de la palabra. Porque nuevamente, ¿qué es lo que dice aquí en Romanos?
que dice, no, disculpen, no en Romanos, sino en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar al Eterno, porque dice, es necesario, no es opción, es necesario, lo necesitamos para que el Eterno se acerque. No, es necesario que nosotros nos acerquemos al Padre sabiendo que Él existe y que es el que da el galardón de los que le buscan. El Eterno es nuestro galardón, y si nosotros verdaderamente entendemos eso, vamos a poder tener estas características que nos hacen aptos para recibir la bendición de la salvación que viene a través del Mesías. Y bueno, jóvenes peregrinando, padres peregrinando, pido que el Eterno nos ayude a todos a poder tener esta emuná practicada, esta emuná acompañadas con las obras que son la muestra de lo que tenemos por dentro. Que el Eterno les bendiga, y nuevamente, si el Eterno nos da más vida y más tiempo en este peregrinar, los veo en el próximo video. Chao.